Estamos hablando de Juan Bautista Bustos, el primer gobernador constitucional de la provincia de Córdoba. Decíamos, un personaje muy importante también en la guerra de la independencia y que con nuestros invitados aquí hablábamos sobre su protagonismo también en el Ejército del Norte, que lo haría desembocar en la política argentina. ¿Cómo termina él en el Ejército del Norte? ¿Qué responsabilidades le dan en el Ejército del Norte? Luis conoce esa parte mucho mejor que yo, así que diría No, que la él lo participación puede. en el Ejército del Norte es, él se incorpora a partir, cuando marcha el Ejército del Norte al episodio de guerra del Alto Perú, él queda en Buenos Aires. Él se incorpora tardíamente, alrededor de 1816 al Ejército del Norte, cuando prácticamente después de que San Martín ha decidido que la invasión a Perú por el Alto Perú era inviable y había planteado que fuese a través del Ejército de los Andes. En ese periodo el Ejército del Norte está estacionado. Él y Paz, los dos, hacen serias críticas a ese Ejército del Norte, hegemonizado por Rondó, por ejemplo, por oficiales que ellos consideran con un alto grado de corrupción. Bueno, toda esa eclosión, todo ese esquema que estamos hablando, es lo que le dijimos recién, eclosiona cuando ese Ejército del Norte se le ordena bajar a Buenos Aires para defender Buenos Aires del ataque de López y de Ramírez, que están ahí a las puertas de Buenos Aires. Y ese ejército se niega, así como se había negado San Martín y había cruzado los Andes de nuevo para ir a Perú. Este Ejército del Norte se rebela en Arequito en enero de 1820 y decide volver al escenario de la Guerra del Norte, pero se planta en Córdoba, por las razones que dijimos recién. Es decir, se privilegia fundamentalmente resolver la cuestión nacional. A través de una constitución, él propone allí la conformación de un nuevo Congreso Constituyente donde se dicte una forma de gobierno, una forma de reglar la relación entre las provincias que es profundamente boicoteada por Buenos Aires. A partir de ese momento de que él se establece en Córdoba, es de alguna manera esto que habíamos señalado en el intermedio. Bustos emprende como político ya, no como oficial, una muy lúcida actuación en la República Argentina, en nuestra República, como gobernante de Córdoba, como además fundamentalmente como colaborador de San Martín y de Bolívar en el plan de independencia continental y en la posición de hacer una organización constitucional que termine, que dirima por fin y de una vez eso que Buenos Aires no quería resolver. La renta de la aduana, cómo se distribuía la renta de la aduana entre todas las provincias y el manejo del puerto y de la navegación de los ríos. Esos son los tres puntos que en realidad el interior y Bustos fundamentalmente como jefe de ese interior en ese momento entre 1820 y 1829 intentó resolver. En esta especie de liga de las provincias él quedó como el personaje fuerte, ¿no? Sí, obviamente, porque la visión de él era una visión de un hombre con un profundo sentido republicano. Él quiere darle al país una constitución y en eso tiene el apoyo de San Martín, que desde Valparaíso incluso lo escribe diciéndole adelante con esto. No obstante lo cual él contribuye también, lo nombra San Martín jefe del ejército, comandante en jefe del ejército auxiliar del Perú, que tenía que ir por el norte a apoyarlo a San Martín, que ya había llegado a Lima. No puede, Bustos incluso renuncia a eso porque Rivadavia, que era el que tenía los recursos para pagarlo, se niega a apoyarlo a San Martín, entonces, y se niega sobre todo porque Bustos lo va a capitanear. Entonces Bustos dice, si yo soy un obstáculo, me aparto. Y lo propone que lo pongan a Pérez de Urdilinea, que era un sanjuanino que estaba también en la misma posición.
Pero desde acá lo que hace Bustos es tratar de organizar, como decía Luis, el país dentro de una constitución que estableciera bien claramente cuáles eran, digamos, dentro de qué régimen íbamos a organizarnos, en igualdad de condiciones todas las provincias, una constitución federal, que incluso por la situación que vivía Buenos Aires manda a sus diputados y se reúnen aquí en Córdoba en 1821 todos los diputados hasta que Rivadavia vuelve de Europa, se hace cargo del gobierno en Buenos Aires, a pesar de que era apenas ministro, pero él es el que mandaba con Rodríguez, y le ordena a los diputados de Buenos Aires que se retiren del Congreso, con lo cual el Congreso termina fracasando, porque si no estaban los de Buenos Aires era muy difícil. Después, no obstante eso, Córdoba, 3 años más tarde, cuando se convoca a otra convención constituyente en Buenos Aires, manda a sus diputados, pero los retira cuando se hace la farsa de duplicar el número de representantes cuando los de las provincias tenían que esperar 3 o 4 meses para nombrar los otros, y Buenos Aires los nombró en 3 días y entonces tuvo mayoría, logró declararse capital de la República, crear un poder ejecutivo unipersonal y nombrar a Rivadavia presidente de la Nación, que en realidad nunca lo fue, porque no fue aceptado por las demás provincias, o sea que nunca fue presidente. Eso de que fue el sillón de Rivadavia es una farsa. El tercer intento de Bustos es ya cuando gobierna Buenos Aires Dorrego, Manuel Dorrego, que era un hombre porteño pero con convicciones federales, y convienen hacer un Congreso Constituyente en Santa Fe. Y se empieza a reunir el Congreso también, pero ahí hay una disputa entre Bustos y Dorrego, porque uno quiere Congreso y el otro quiere convención. Convención, Claro. es decir, era una forma de no darle tono resolutivo con Congreso. Entonces, eso es restringir las facultades de quienes estaban reunidos, y esa es la posición que tiene Dorrego. Bueno, eso termina prácticamente. Termina también. Y termina cuando el ejército que había ido a la guerra del Brasil, alimentado por supuesto con tropas de Córdoba y de otras provincias, vuelve, llega a Buenos Aires y Lavalle lo enfrenta a Dorrego, lo derrota en Navarro y lo fusila. Y José María Paz, a quien, que llega poquito después, a quien Lavalle nombra ministro, lo abandona Lavalle y se viene a Córdoba, invade Córdoba y lo derroca a Bustos, venciéndolo en San Roque. Ahí le pongo una pausa y le voy a preguntar, ¿cómo viene ese enfrentamiento? ¿Cuál es la trama de ese enfrentamiento entre José María Paz, entre el Manco Paz y el gobernador Bustos? ¿Por qué había tanto encono? ¿Por qué hubo tanta violencia entre ellos, no? Siendo que fueron compañeros en un momento y tomaron una misma decisión, Luis, ¿o no? A mí me da la impresión de que, como en toda cuestión política, no solamente se debaten ideas, se debaten intereses, sino que también se debate muchas veces el ego de las personas. Bueno, hay un poquito bastante de eso, porque si usted va a ver después lo que hace Paz, de alguna manera tiene la idea de conformar una liga del interior también en contra de este sector del litoral, donde está López, Rosas, pero por supuesto tiene un contenido, por lo menos en la provincia, absolutamente distinto. La acción de Bustos es fundamentalmente la de un hacedor político, diría que con finura, con convencimiento, con ideas. El tono en que Paz impone su gobierno en Córdoba y su influencia sobre las provincias donde tuvo influencia, está más vinculado a un ejercicio fuerte de la fuerza. Y cuando algunos generales de él toman intervención en provincias limítrofes como Deza, en Santiago del Estero, son con un fuerte ejercicio de la fuerza y del ejército que tenían. Esos son diferencias claras, por lo cual, en cierto sentido, y más allá de lo que usted me preguntó al principio, ¿qué es lo que hace que se enfrenten de esa manera? Y bueno,
metodologías, ese poquito de ego de cada uno y el recuerdo principal de que en realidad cuando Paz invade Córdoba lo hace en nombre de una revolución claramente unitaria, que es la de Lavalle. Viene Sí. con esa idea, con ese mandato casi, ¿no? Sí, yo creo que lo que dice Luis es muy cierto. Hay cuestiones personales, evidentemente. Hay que tener en cuenta lo siguiente. En Arequito, Paz es subordinado de Bustos. Bustos es, en ese momento, el jefe de la rebelión, digamos, porque es el jefe de Estado Mayor del Ejército del Norte, el segundo, digamos, segundo después de de Fernández de la Cruz. claro. Paz era comandante, es decir, estaba subordinado a él. Pero lo apoya como lo apoya Ibarra, etc. Pero yo creo que siempre tiene celos. Porque cree posiblemente que él podía beneficiarse en lo personal con esta decisión y gobernar Córdoba. Como Bustos lo invita a participar y él tiene actitudes descorteses con Bustos. Bustos lo convoca para que vaya al Ejército del Norte a apoyar lo que comande el Ejército del Norte, a apoyarlo a San Martín, y él no quiere. Con San Martín se llevaba mal Paz. San Martín no lo quería. Y el mismo Paz lo dice en sus memorias, que no sabe por qué no lo quería San Martín, pero no lo quería. Y se niega. Después lo convoca de nuevo Bustos y le da el grado de coronel para insistirle que vaya, y le devuelve de mala manera, se lo devuelve el griego. En fin, y se levanta 2 veces en armas. Bustos, que no era hombre de usar la violencia desde la política, lo podía haber fusilado porque eran las reglas del juego. No, decide deportarlo, es decir, echarlo de la provincia. Y es cuando se va hacia Santiago del Estero y ahí de nuevo se une con otros y se levanta en armas. Nunca tiene éxito hasta que viene con el ejército del Brasil, ¿no? Eso es la parte personal, pero hay evidentemente una concepción distinta. Y yo creo que un dato clave es la conducta de Paz en 1853. Es un hombre ya grande, un hombre maduro, que ya no puede usar la violencia y se supone que está con sus pasiones atemperadas, y sin embargo es enviado por Mitre a Córdoba y Santa Fe para boicotear la constituyente de 1853 en Santa Fe, para convencer a los gobernadores de Córdoba y Santa Fe que retiren sus diputados de Santa Fe. Por supuesto que Alejo Carmen Guzmán de Córdoba le da 48 horas para salir del territorio de la provincia, so pena de tomarlo prisionero. Pero Paz está a favor de la provincia rebelde, la que no participa en la convención en la Constitución de 1853. Es decir, eso muestra que Paz es un hombre cuyas ideas yo creo que se aproximaban más a una concepción unitaria y vinculada al poder de Buenos Aires, ¿no? Bueno, después de la pausa vamos a hablar, si quieren, yo creo que saben muchísimo sobre esto, nos encanta tenerlos aquí a los dos, sobre la gestión de este primer gobernador constitucional, las cosas que se hicieron, qué bases dejó para sus futuros, bueno, lo que sucedieron en realidad no fueron bajo las mismas condiciones, tal como lo señalábamos recién, pero qué quedó para Córdoba de esa gobernación del primer gobernador constitucional, Juan Bautista Bustos. Hay varias escuelas con su nombre, hay más monumentos que hace 10 años con su nombre, pero hay cosas que tenemos que ir descubriendo y para eso estamos aquí, ¿eh? Estamos en debate, ya venimos, señores.